Hoy este video es totalmente una sorpresa, es un extra para esta semana y espero que lo disfruten. Soy el historiador y les presento a Namor, vamos a conocerlo de una vez. El príncipe Namor, el hijo mutante de una princesa atlante de piel azul y de un capitán de un barco estadounidense, fue criado en el reino subacuático de Atlantis y creció odiando al mundo de la superficie. Pero la historia es realmente así. La princesa atlante Fen se infiltró en un barco de exploradores por orden de su padre, el rey Takor, y fue capturada y se enamora del líder de la expedición, Leonard Mackenzie. Pero cuando los soldados atlantes la rescatan, Fen cree que Leonard ha muerto y abatida regresa por su cuenta a Atlantis, estando embarazada, y meses más tarde Namor llega al mundo, que su nombre significa hijo vengador. Su piel es de color rosa, no azul como su madre, y al crecer desarrolla rasgos que ningún otro Homo Mermanus posee. En la Segunda Guerra Mundial luchó brevemente contra las fuerzas del Eje y contra Hitler, de la mano con los grupos de superhéroes conocidos como los Invasores y la Legión de la Libertad. Tras la guerra, Namor se unió más adelante a la escuadra de los Vencedores, pero regresó a Atlantis cuando ésta se disolvió en 1949. A finales de la década de 1950 volvió a la superficie y se encontró con un tal Destino, que le borró la memoria y lo envió a Nueva York, donde vivió como un vagabundo, pero recuperó sus recuerdos gracias a Johnny Storm, la antorcha humana. Namor se volvió contra la raza humana cuando supo que un grupo de exploradores estadounidenses había destruido Atlantis tras realizar explosiones nucleares en aguas del Antártico. En su primer lucha con los Cuatro Fantásticos se enamoró de la mujer invisible con locura, pero se hizo caballerosamente a un lado cuando ella decidió casarse con Reed Richards, y tras muchas luchas con ellos decidió hacer las paces y se volvió uno de los aliados más grandes de este grupo de héroes. Tiempo después, cuando viajaba por el Ártico, Namor tropezó con una tribu esquimal que adoraba una figura congelada en un bloque de hielo, y en un acto de ira arrojó el bloque al mar, y este, al fundirse, reveló al Capitán América, que fue recogido y revivido por los Vengadores. Namor se ha casado dos veces, una con Lady Dorma, que fue asesinada por su archienemiga Lyra de Lemuria, y luego con Darima Smallwood, que muere en manos de Namor cuando fue convertida en un monstruo depredador, y también se relacionó con Emma Frost y Namor. Su hijo Kamar intentó dominar Atlantis, pero Namor lo impidió evacuando la población a Latveria y detonando al villano Nitro en Atlantis. Namor ha pertenecido a los Illuminati y al Cónclave, y más adelante se unió a los X-Men cuando la Fuerza Fénix volvió a la Tierra, y fue uno de los 5 Fénix que recibió parte de su poder. Después de que los Illuminatis denuncian sus planes de destruir los planetas que amenazan la Tierra, Namor formó un nuevo cónclave junto con Cisne Negro, Proxima Midnight, Terrax, Thanos y Maximus, y al percatarse de que el cónclave estaba demasiado sediento de sangre, Namor regresó a los Illuminati, donde lo castigaron por sus actos. Como miembro del grupo de expertos Illuminati, Namor causa la desaparición de muchas tierras alternativas, y por estos crímenes es ejecutado por el Escuadrón Supremo, pero posteriormente resucita debido al mal uso de la máquina del tiempo por parte de Hyperion y el Doctor Espectro, creada por su antiguo rival ahora amigo Reed Richards. Pese a que Pantera Negra también pertenece a los Illuminati, Namor no pudo evitar la guerra con Wakanda, y desencadenó un gigantesco tsunami y destruyó casi toda la ciudad antes de que sacaran de él la fuerza de Fénix. Luego, estando dentro de la Patrulla X, a la vez que reinaba sobre una Atlantis restaurada tras el enfrentamiento con el Escuadrón Supremo, cuando su reinado empezó a volverse dictatorial, los rebeldes, liderados por Namora, lo ayudaron a cambiar de dirección y también ayudó a sus compañeros héroes a derrotar al Capitán América de Hydra. Los poderes de Namor son superfuerza, energía y resistencia, pero estos poderes disminuyen cuando está mucho tiempo fuera del agua. Es un hombre anfibio que puede nadar bajo el agua a 95 km por hora y ve con claridad en las profundidades del océano, y por si fuera poco, las alas en los tobillos le permiten volar. Es muy longevo y cuenta con compenetración telepática con los seres marinos, muchas de cuyas capacidades puede imitar. A lo largo de los años, Namor se comporta de manera errática,
a veces es un salvador de la humanidad y muchas otras su enemigo, y esto se explica cuando un científico humano revela que un desequilibrio biológico es el culpable de los continuos cambios de humor de Namor. Al poco tiempo de formarse los Vengadores, Hulk dejó el equipo, pues se sentía juzgado por sus compañeros, y fue ahí donde conoció a Namor, que le propuso unirse contra ellos. Pero durante el enfrentamiento con los héroes, ambos se traicionaron y huyeron en direcciones opuestas. Este personaje estamos a poco de verlo por primera vez en la pantalla grande, dentro de la nueva película de Wakanda Forever, que la verdad necesito verla ya. ¿Qué les ha parecido la historia del héroe villano Namor? ¿Les gustaría conocer a Namora y a Namorita? Déjamelo en los comentarios, espero les haya gustado esta historia extra de la semana y nos vemos en un próximo video.